día traigo una palabra que le he puesto por nombre el llamado. Cuando hablamos de cómo Dios nos llama, nos encontramos con un gran dilema. Y este dilema va a depender de cómo nosotros respondemos a ese llamado. Podemos decir sí, Señor, pero de una forma tibia o de una forma apasionada. Podemos decir no, Señor, o simplemente ignorar el llamado. Y quizás con eso tomando una decisión que puede ser muy desastrosa para nuestra vida. En el llamado de Abraham veremos la importancia y el propósito de Dios que tenía en un hombre cuyo nombre se menciona 308 veces en la palabra de Dios. Es decir, este hombre es el que más se menciona en la Biblia. Él es el punto de partida de la nación de donde vendría y nacería la iglesia. Es el punto de partida de donde vendría la persona más hermosa que ha pisado esta tierra, y me refiero al Señor Jesús. Esta es la primera aparición de Dios en la Biblia desde que el hombre fue sacado del jardín del Edén. Jamás Dios se le había aparecido a nadie. Esta es la principal manifestación teofánica, como se dice. Es decir, es la primera manifestación, es la primera aparición, es la primera revelación de la divinidad de Dios a un hombre en la tierra. El llamado que nos hace Dios es a servirle a Él. Pero ese llamado no siempre se entiende. Es más, yo creo que se malentiende, porque estamos convencidos que es Dios quien nos tiene que servir a nosotros, no entendiendo que nuestra única preocupación debe ser agradar a Dios. Estamos acostumbrados ¿a qué? A que yo le pido, me siento, entonces tiene que venir Dios y Él tiene que cumplir con lo que yo le estoy pidiendo. Sin embargo, aprendemos de este hombre que Abraham, ¿qué hizo Abraham? Abraham, cuando Dios le habló, él escuchó. Él escuchó, entonces, ¿qué hizo él? Él obedeció. Él sirvió y salió del lugar de comodidad donde Dios lo tenía, para seguir a Dios. Obediencia inmediata. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham escuchó a Dios y obedeció en forma inmediata. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Lamentablemente existen los cristianos gatos y los cristianos perros. ¿Cuáles son los cristianos gatos? Yo creo que todos los que están aquí conocen a Garfield, ¿no? Es un gato que lo único que espera comer, ser servido. Un gato que no aporta mucho, flojo como gato chalet, creo que hay un dicho, ¿no? Esperando que el amo le sirva. En cambio, el perro es muy diferente. Si bien nosotros también le servimos al perro, pero este animal siempre lleva una vida tratando de agradarnos. Yo hace un par de años atrás nos hicimos de un perrito por primera vez en mi vida. Y la verdad es que fue difícil. Y aquí está el culpable de que yo lo aceptara en casa. Pero hoy me he dado cuenta que este perrito, lo único que quiere, él respira para agradarnos. Cuando apenas yo llego a la casa, empieza a mover su colita. El perrito así levanta su cabeza, para su orejita así, las para así como diciendo, estoy muy atento a tus instrucciones. Estoy dispuesto, así me dice así, con su carita, estoy dispuesto a llevar una vida para agradarte a ti, mi amo. Y es así como debe ser nuestra vida. Tenemos dos opciones: o somos cristianos gatos o somos cristianos perros, que estamos dispuestos, siempre dispuestos a agradar a nuestro Dios. Abraham pronunció una sola palabra por la respuesta al llamado que Dios le hizo. Dijo, Hineni, que es decir, heme aquí. En el hebreo esta palabra da a entender algo mucho más amplio, da a entender una relación padre-hijo, es decir, el hijo queda atento a las órdenes del Padre, confiando en que cualquier cosa que el Padre le ordene al Hijo, que Él lo haga. Y cuando tú haces eso, le traerá gloria a nuestro Dios. Y sabes también, cuando nosotros somos obedientes a Dios,
trae una satisfacción espiritual muy grande al hijo. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Haré famoso tu nombre, Iglesia de la Trinidad. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Abraham obedeció el llamado de Dios y tomó a su esposa, su sobrino Lot, sus posesiones, sus siervos, y salió de Harán camino a Canaán. En el camino en Siquén, el Señor se le apareció a Abraham, como les decía adelante, y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham construyó un altar. Los altares simbolizaban comunión con Dios y conmemoraban encuentros significativos con nuestro Dios, un recordatorio por la protección y por todas las promesas que Dios nos ha dado. Cuán importantes son esos hitos en la vida de un creyente. Debemos siempre tener presente aquellos altares, aquellos lugares donde Dios se nos ha manifestado y donde nos ha dado promesa, donde hemos visto su provisión, donde hemos recibido el amor de Dios. El llamado de Abraham fue un llamado a salir del mundo. Él se encontraba en un mundo donde la idolatría era la que reinaba, en un mundo donde había perversidad, donde la mayoría eran ateos, en un mundo donde el paganismo era quien gobernaba, un mundo depravado, muy parecido al mundo que hoy día nosotros estamos viviendo. Pero él fue trasladado al reino de la luz, para que él fuera el hombre donde comenzarían a conocer al Dios vivo, y a través de él se levantaría una gran nación, una nación que hasta el día de hoy perdura, y nosotros somos parte de esa nación. Salió sin saber a dónde él iba, y lo mismo nos pasa a nosotros cuando somos llamados. Yo tengo muy claro cuando escuché la voz de Dios, pero tuvieron que pasar muchos años hasta entender y tener claridad para encontrar el propósito en mí. Y por eso hoy día estoy parado en este lugar. Si bien el llamado es lo relevante en este mensaje que se acaba de leer, no quiero dejar esta oportunidad de referirme a la segunda parte, del capítulo 10 en adelante, cuando Abraham decide descender a Egipto. Y ojo, la palabra emplea descender, porque cuando vamos a Egipto descendemos. Hasta ahí se ve que Abraham era un hombre que hablaba con Dios, un hombre que tenía una comunicación directa con Dios. Es, por ejemplo, cuando si decidimos ir al sur y internarnos en esos bosques frondosos y vamos con algún amigo y quedamos de encontrarnos en algún punto, vamos a necesitar de algo para poder comunicarnos. Y ahí están los transmisores, porque los celulares no sirven, porque no hay antenas. Entonces te internas y tomas un transmisor, cada uno, para ir hablándonos. Y esto es un poco lo que pasó. Sabemos que estos aparatos son radios que son, uno aprieta el botón y uno envía el mensaje, o sea, uno habla, lo suelta y entonces escucha. En este pasaje parece que Abraham y Dios tuviera cada uno un equipo de este tipo, porque llevaban una conversación a lo largo del camino. Dios le hablaba a Abraham y Abraham le escuchaba. Abraham le hablaba a Dios y Dios le escuchaba. Mientras Abraham mantiene abierta la línea de comunicación con Dios, Dios le guía por el camino que tenía que seguir. Abraham confiaba en su Dios y lo obedecía. ¿Y Dios qué hacía? Bendecía a este hombre y le dirigía su vida. Nosotros también podemos tener una conversación con Dios. Él desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Su anhelo es hablarnos cada día en nuestras vidas. Su anhelo lo hace porque Él lo hace habitualmente por medio de su palabra. Él lo hace por medio también de la oración. Pero cuando nosotros oramos y hablamos como un loro
ya, y no nos detenemos a escuchar la respuesta de Dios, entonces no estamos escuchando a Dios. Desde el comienzo de la creación, Dios lo que más deseaba es tener una relación con nosotros, porque ese fue el deseo de Dios, ese fue el diseño. Él quería tener una relación estrecha con su creación. La respuesta que Abraham le dio al Señor transformó su vida para siempre, como lo hará con nosotros si tenemos la misma respuesta de obediencia a nuestro Dios. Pero aquí también vemos como un Abraham tropieza, como este hombre tropieza, confía en su propia inteligencia y no confía en Dios. Claro, que esto no nos pasa a nosotros aquí en la Trinidad, ¿no? Nosotros no tomamos decisiones sin consultar a Dios. Eso no nos ocurre a nosotros. Abraham, al igual que nosotros, parecía confiar solamente en Dios cuando todo le iba bien. Pero cuando llegó la hambruna, dice, cuando llegó la escasez, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, entonces él confió en su propia inteligencia y este hombre desafió a Dios y tomó una decisión sin consultarle. Se fue a Egipto. Y Egipto, como decía antes, representa el mundo. Y en el mundo siempre nos vamos a encontrar atrapados. Cuando decidimos descender al mundo, ¿qué pasa en nuestras vidas? Empezamos a mentir, como lo hizo Abraham. ¿Y saben qué? Cuando nosotros nos damos esa libertad, esos 5 minutos, a veces, no, voy a hacer esto sin que nadie lo vea, ¿saben qué? Los problemas de nosotros se profundizan. No solucionamos los problemas. Entonces, los transmisores no cumplen su propósito. Si uno de ellos está apagado, parece que es lo que hizo nuestro Abraham. El temor, la ansiedad de Abraham cortaron la comunicación con Dios. Y Abraham tomó decisiones equivocadas al procurarlas solucionar cosas él mismo y decidió ir a Egipto. Y aquí vino la brillante idea de este hombre. Aquí es donde nuestro héroe, que se menciona su nombre 308 veces en la palabra, se transforma en un pastelazo. Porque eso es. Le dice a su preciosa mujer. Yo pensaba, Sarai, si viviera hoy en día, sería parte de la Trinidad, ¿eh? Porque era tan linda igual que ustedes. Me gané un aplauso. Sí, la hace pasar por su hermana, el pastel, ¿ya? Porque por temor, porque tenía temor a que le pudiera ocurrir algo, y le entrega a esta hermosa mujer a los egipcios. Y sabiendo que sobre él había una tremenda bendición, había una tremenda promesa, había caminado con Dios, había sido proveído por Dios, y se manda esta embarradita. Como marido, Abraham expuso a su mujer, expuso a su familia, lo dejó a expensas del mundo, y eso es lo que nos ocurre, como si habiendo conocido al Señor decidimos volver atrás, o en realidad decidimos descender un ratito al mundo. Dios, en su bondad, rescató a Abraham, lo escuchamos en su palabra, y rescató a Sarai. Pero tuvo que intervenir él, porque él tenía un propósito mayor sobre este hombre y sobre esta mujer. Porque si él no hubiese intervenido al causar plagas sobre el faraón, Faraón pudo haberse quedado con Sarai, con la esposa de Abraham, para siempre, y así no se habría podido cumplir el tremendo y gran propósito que Dios tenía sobre esta pareja. Existen áreas en nuestras vidas en que muchas veces nos adelantamos a Dios y no nos detenemos a buscar su voluntad, teniendo siempre un costo que pagar. Costo que se extiende no solo a nosotros, sino que también a nuestras familias. Y es muy probable que una gran mayoría de los presentes, Dios nos ha rescatado no una vez, sino que muchas veces de malas decisiones que hemos tomado. Por eso es necesario mantener una comunicación abierta con Dios, por medio de su palabra, por medio de la oración. ¿Saben qué? Las personas orgullosas son las que no oran. Las personas orgullosas son las que no aceptan sugerencias. Las personas orgullosas son las que no aceptan correcciones. A mí me ha pasado muchas veces que cuando trato de corregir a un hermanito por ahí, se sienten porque uno les dice las cosas. Se sienten.
En cambio, las personas que son dependientes, las personas que cultivan un corazón humilde, que aceptan las sugerencias y las recomendaciones del Señor, cambian. Y Dios hace grandes cosas con ellos. ¿Y saben qué? Les tengo una buena noticia. Nunca es demasiado tarde para empezar a obedecer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Confiemos en el Señor y Él guiará nuestro camino, incluso si tropezamos. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dejar las cosas que me dan seguridad? ¿Dejaré a un lado mis derechos para permitir a Dios que Él dirija mi vida y establezca sus ordenanzas? ¿Dejaré aquellos placeres que yo sé que lo único que hacen es alejarme de Dios? Si confiamos en el Señor y no en nuestra propia inteligencia, si le tenemos presente en todo lo que hagamos, Él por seguro que guiará nuestro camino. Eso sí, Abraham escuchó el llamado de Dios, empezó a caminar con Dios y ¿saben qué? Nunca él quiso volver a su vida anterior sin Dios. Dios no le llama a Abraham simplemente a ir a un lugar. Dios le llama a tener una relación personal con Él, porque Él está interesado en cada uno de nosotros en tener intimidad. Abraham era un hombre común y corriente, al igual que nosotros. Un hombre que se equivocó, al igual que nosotros. Pero ¿saben qué? Él supo escoger. Él nunca quiso volver una vida sin Dios. Optó por su compañía, optó por su guía, optó por su presencia. Incluso el apóstol Santiago dice que este hombre llegó a ser llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Cuánto anhelaría yo ser un amigo de Dios? Yo mismo, si hay algo que aprendí al trabajar en esta prédica, es que nunca más voy a volver a mirar atrás. Porque la tendencia de cuando a uno las cosas no le resultan, la tendencia de uno es cuando las cosas no se dan, es mirar y anhelar volver lo que tenía atrás. En abril, muchos de ustedes saben, yo di un gran paso. Di un paso de fe. Dejé mi estabilidad. Dejé mi trabajo de 39 años para seguir un llamado de Dios. Dejé muchos beneficios y hoy no tengo nada de eso. Pero sí estoy seguro que cuando tomé la decisión, escuché a Dios. Escuché a Dios y quiero seguir escuchándola. Y yo sé que Él no se equivocó. Yo sé que Él tiene preparadas cosas grandes para mí. Pero lo que sí estamos seguros con Sonia, como esposo, es que nunca vamos a mirar atrás ni vamos a volver atrás. Probablemente todos los presentes tenemos el llamado. La diferencia está en la intimidad que tendremos con Él. Y eso es realmente será lo que impacta. Porque lo que impacta el corazón de Dios es que seamos más como Él. Que la gente pueda ver a Jesucristo en nuestras vidas. Cada vez que nos vean, vean a Cristo. Que como mi perrito así cuando yo llego y queda atento a mis instrucciones, lo único que hace es mover su colita. Atento a mis instrucciones. Y así es como nosotros debemos vivir. Atento a las instrucciones que Dios nos da a cada uno. Podemos identificarnos con Abraham porque hay ocasiones en las que el temor nos lleva a tomar decisiones equivocadas. En la vida se nos exige el tomar decisiones constantemente, algunas grandes y otras pequeñas, pero podemos aprender bastante de las decisiones de Abraham. Demandó tiempo para que este hombre aprendiera a confiar completamente en Dios. Nuestra madurez espiritual también demanda de tiempo, pero Dios es fiel, Dios es paciente y a lo largo de nuestro camino Él está esperando que confiemos en Él de todo corazón para que Él guíe nuestras vidas. Pero lo que está claro, que al igual que Abraham, nunca debemos volver atrás. Es cierto que cuando somos llamados necesitamos de un proceso. Necesitamos de un aprendizaje. En el Nuevo Testamento nos encontramos cómo Jesús le daba gran importancia para estar a solas con sus discípulos. Su búsqueda de privacidad con ellos es motivada por un deseo de comunicar la verdad más esencial de su ministerio. A veces Jesús
limitaba su ministerio público en preparar a sus discípulos. Reconocía la importancia de equiparlos para que siguieran adelante cuando Él regresara al cielo. Y hoy día también eso es necesario. Es necesario que nosotros también nos equipemos. Está claro que toma tiempo aprender. El crecimiento espiritual profundo no se consigue en un instante. Si los discípulos necesitaban periódicamente separarse del mundo para aprender del Maestro, ¿cuánto más necesitamos nosotros alternar a veces nuestro trabajo secular con el aprendizaje? De verdad me cuesta entender que cristianos convertidos y convencidos hay que motivarlos para que estudien o lean su palabra. Hay que motivarlos para que vengan al culto los días domingos. Yo sé que lo primero que uno empieza a pensar, ya, pero es que lo que pasa es que yo algunos domingos tengo tantas cosas, justificaciones, que por cierto las hay, pero la mayoría de los casos es no tomar conciencia de la verdadera importancia que tiene nuestro crecimiento espiritual para el llamado que hemos recibido, y debemos participar con entusiasmo de todas las instancias que nos invita la iglesia a recibir lo que el Señor nos tiene a cada uno preparado. Iglesia es una palabra tan distorsionada. Nos preguntan, ¿dónde está tu iglesia? Oye, voy a ir a la iglesia. El concepto de iglesia es un edificio. Pero la palabra iglesia viene del griego eklesia. Jesús tomó esa palabra de la cultura griega porque los griegos en su sistema social tenían una asamblea que se llamaba así, eklesia. Este era el instante donde el pueblo, donde hombres y mujeres se reunían para resolver y solucionar sus problemas. Se reunían para ver sus necesidades, para ver cómo, y discutían para traer soluciones. Entonces la enseñanza es que nosotros venimos a impactar al mundo, a ser portadores de soluciones, a ser portadores de las buenas nuevas, porque es imposible que nosotros traigamos a todo el mundo acá a este edificio. Es imposible que llenemos acá con toda la gente que nosotros quisiéramos, pero sí nosotros podemos salir impregnados de este lugar de Él, para nosotros impactar al mundo, y no que el mundo nos impacte a nosotros. Ya lo vimos con el testimonio reciente de Mou. Nosotros debemos venir aquí a la iglesia a llenarnos de Él y a impartir allá afuera a aquellos que están buscando la verdad. Es probable que con todo esto, con la exhortación, a veces uno no sea, como decía mi hermano, un gil muy simpático. Pero de verdad que desde este lugar no se puede ser complaciente. Creo que no hay que ser complaciente. Hay que hablar las cosas como son. Estoy aquí para amarlos. Y en ese amor es mi deber decir, no faltes a tus clases. No faltes al culto del dominical. Mantente firme. Mira que Satanás anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. No dejes para el final o para el último prioridad algo que para el Señor era tan importante. Es importante en nuestra vida espiritual. Él apartó un día. Dejó establecido un día para que nos reunamos, un día para que lo glorifiquemos, un día para pasar tiempo con Él, un día para meditar en Él. Y nosotros, que cuando empieza la semana, el lunes. La semana para un creyente empieza el domingo, cuando viene a este lugar y se llena del Señor. Y nos llenamos y recibimos, y eso que recibimos tenemos que impartirlo allá afuera. Les digo que esto duele, porque me duele el alma cuando veo que tal o cual persona desaparece. Y cuando uno pregunta, dicen, volvió al mundo. Volvió al mundo siendo que Dios lo había sacado con tanto amor. Tengo una pena en el alma cuando alguien que amo cae e inicia un recorrido que solo lo conducirá al oscuro abismo que no sabemos dónde va a llegar, en qué minuto va a tocar fondo. Pero me anima a descubrir en este ejemplo que aunque caigamos, tenemos un Dios que está velando por nosotros. Tenemos un Dios que puede intervenir y venir en nuestro rescate siempre que nosotros lo deseemos, siempre que nosotros anhelemos. Eso sí, cuando pasamos por dificultades
o las cosas no nos resultan como nosotros esperamos. Nunca debemos olvidar que tenemos una tremenda responsabilidad. Quizás muchos de los que están aquí presentes en sus hogares no todos son cristianos. Quizás todos tenemos amigos que no son cristianos y están viendo cómo nos comportamos, están viendo cómo llevamos nuestra vida. Y cuando nosotros guateamos, ellos también empiezan a guatear en su fe, porque empezamos a dar mal testimonio. El llamado que Dios nos hace es un llamado a salir a una buena tierra. ¿Qué es esa tierra? Esa tierra es un lugar de paz. Esa es una tierra de reposo que quiere Dios que sus hijos lleguen. Pero para poder llegar a esa tierra, este pueblo tuvo que echar a sus enemigos para poder poseerla. De la misma manera que Dios llamó a este hombre, de la misma manera Dios nos llama a todos nosotros a salir del mundo, a echar a nuestros enemigos y apartarnos de las tinieblas. En Colosenses 1:13 nos muestra lo que Dios hizo. Dice que Él nos trasladó de la oscuridad a la luz del reino de su Hijo amado. ¿Cuántos de los aquí presentes no han entendido que el llamado es salir? ¿Cuántos seguimos en muchas áreas, en el mismo territorio que Dios nos dijo que saliéramos? Siguen con borracheras, siguen con lujurias, contiendas, pleitos, pitos, adicciones. Seguimos hablando con groserías. Aquí estas bocas que alabaron al Señor, salimos y allá afuera empiezan a salir las groserías. Este no es un llamado literal de irnos a vivir a la punta del cerro para no contaminarnos. No es así. Este es un llamado espiritual. El Señor quiere que aquí en medio de este mundo no nos contaminemos con los demás, sino que seamos luz. Dios guía a su pueblo paso a paso. Dios guía a su pueblo. Él no nos muestra el futuro. Él quiere acompañarnos cada día en el paso que damos. Él no nos quiere seducir como Satanás cuando uno prende la televisión y aparece cuánto cuentero hay. Que leen el café, que las cartas, que el horóscopo. ¿Han visto eso? Es increíble. Llevan y le dan horas de televisión a estas personas. ¿Para qué? Para que nos digan cómo nos va a ir en el futuro. Dios no quiere eso. Él quiere cada día acompañarnos. Él quiere ser nuestra guía por fe, no por vista. El Salmo 32:8 nos revela y dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. El motivo por el cual fuimos llamados es para que seamos testigos de que hay un solo Dios. Un solo Dios. ¿Estamos realmente cumpliendo ese propósito? ¿Estamos realmente mostrando a Dios? ¿Estamos siendo ese pueblo especial? ¿Estamos siendo esa nación santa escogida por Dios? ¿Por qué entonces, te preguntarás, nos escogió Dios? ¿Porque somos lindos? ¿Porque sabemos mucho? ¿Porque tenemos grandes estudios? ¿Porque somos los mejores? Al igual como escogió Dios a este pueblo de Israel, que era un pueblo insignificante. Ni siquiera se sabe bien de dónde provenía Abraham. Ni siquiera se sabe exactamente dónde estaba en el mapa. Por lo mismo nos escogió a nosotros, para mostrarle al mundo cuán grandes cosas hace Él. No hay ninguna habilidad de nuestra antigua vida que le sirva a Dios. Ninguna. Entonces, ¿por qué nos llamó? Porque Él nos reveló a cada uno de los que estamos aquí presentes un tesoro. Un tesoro. Un tesoro. Y quiere que a través de nosotros decirle al mundo que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús. Que Él murió por nuestros pecados.
que Él resucitó, que por Él y solo en Él obtenemos nueva vida y esta será eterna. Que ahora por medio del Espíritu Santo vive en nosotros y está con nosotros y somos portadores de esa tremenda verdad. Fuera de estas puertas hay un mundo que gime, un mundo que está en confusión. Y ahí andan muchos cristianos que ni siquiera hablan de Jesús, siendo que el Señor en su palabra en Hechos 1:8 dice textual: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ha venido el Espíritu Santo sobre la Trinidad, ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén, ¿no? Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos, tanto en Las Condes, en Ñuñoa, en Providencia, en La Reina, en Pudahuel, en Maipú, en cualquier lugar de Chile y hasta los confines de la tierra. Hemos sido llamados para que el mundo crea y sepa que Jesucristo es el Señor y que ha resucitado y que tiene un propósito sobrenatural sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Su llamado, queridos amigos, es que salgamos del mundo, que no nos comportemos con el mundo, que no pensemos como el mundo, que seamos diferentes y que huyamos del pecado y de la desobediencia, que huyamos de la suciedad, que huyamos especialmente, que es lo que está gobernando hoy en día, de aquellas filosofías humanas que no tienen su origen en el Señor y que no están fundamentadas en la palabra de Dios y que han venido a causar confusión en los hijos de Dios. Incluso hay pastores que están influidos con enseñanzas y con filosofías de hombres. Hoy pregunto, ¿cuántas personas quisieran obedecer el llamado a salir? A salir. Dios nos está llamando en este día y nos dice: sal de este lugar en que te encuentras, sal de la comodidad, sal de la flojera, sal. Cuando Jesucristo venía caminando en el mar, en medio de la tormenta, y estaban ahí los discípulos en la barca, y Pedro se para y le dice: quiero ir donde ti. ¿Qué le dice Jesús? Ven, ven. Ven, ese ven debe haber sido un estruendo en el universo. ¿Qué le dice hoy día Jesucristo a la iglesia de la Trinidad? Ven, ven. Y esa es la invitación, que vayamos a Jesús, que nos fortalezcamos en su fuerza. Tenemos un tesoro, se nos ha sido revelada una verdad que es algo maravilloso, que somos portadores de ello. Y como iglesia tenemos que salir de este mundo, tenemos que salir a hablar de Jesucristo, que Él es el Señor, que Él es el único camino, el único, no hay más camino. Y esa es una verdad que nos ha sido revelada a cada uno de los que están aquí presentes. Así que a eso los invito. Así, al igual que Abraham, Iglesia de la Trinidad, todos los que están aquí presentes, podamos decir: Ineni, 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 envíame a mí, envíame a mí. Yo al menos, yo quiero ir. Y yo espero con este llamado que todos ustedes también, en la intimidad, le digan al Señor: yo también quiero ir. Amén, amén.